Es curioso cómo crecemos creyendo que ser bueno es solo una cuestión de elección hasta encontrarnos con personajes como Arthur Fleck que ponen esa creencia de cabeza para abajo. Porque, seamos sinceros, existe algo profundamente incómodo, casi prohibido, en darse cuenta de que a veces el mundo no crea héroes, fabrica monstruos, y peor, lo hace silenciosamente mientras todos fingen que todo está bien. Y quizá por eso el Guasón incomoda a tanta gente. Porque él no nace listo, maquillado y con la carcajada en el punto. Es la suma de pequeñas negligencias que mucha gente prefiere ignorar. Y si alguna vez te sentiste invisible, desplazado o cargando todo solo mientras el mundo sigue su baile, entonces de algún modo ya entendiste un pedacito de Arthur aunque no lo admitas. Lo más loco es que la película casi te obliga a mirarlo de un modo incómodo. No como villano, no como víctima, sino como alguien que podría ser cualquiera de nosotros en una versión distorsionada de la vida. Y ahí es donde nace la polémica porque nadie quiere admitir que está a unos pasos de una realidad que no controla. Es más fácil culpar al monstruo que cuestionar lo que lo creó. Y si te digo que detrás de cada risa desajustada de él existe una lógica emocional que tiene sentido, una lógica que, cuando la entiendes, cambia completamente la forma en que ves al personaje y quizá hasta la forma en que entiendes algunas partes tuyas. Extraño quizá. Pero ahí es donde empieza la recompensa. Entonces quédate conmigo hasta el final porque hoy no vamos a analizar solo un personaje. Vamos a desmontar capa por capa la construcción psicológica de alguien que se convirtió en un símbolo, no por lo que hizo, sino por lo que representa. Y cuando notes lo que realmente transformó a Arthur en Guasón, quizá ya no puedas ver la película con los mismos ojos. Si eres fan del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Arthur Fleck. Siempre pareció ese tipo de sujeto que la ciudad olvida en una esquina de la sala, como si fuera una silla vieja que cruje cuando alguien finalmente nota su existencia. Camina por Gotham con esa sonrisa pintada, medio torcida, medio cansada, como quien intenta poner una curita de colores en una herida que nunca cicatriza. Y mira quién nunca tuvo un día en que el cuerpo avisa estoy yendo por inercia. Arthur vive así todos los días, intentando aferrarse a cualquier migaja de sentido. Es como si él estuviera siempre en el volumen silencioso de la vida, mientras el mundo entero grita alrededor. Trabaja como payaso, pero no de ese modo fofito que hace globos de perrito en fiesta infantil. No. Arthur es el tipo de payaso que intenta sobrevivir en callejones oscuros, sosteniendo carteles de liquidación mientras lo empujan, lo ignoran y hasta lo agreden. Y sinceramente parece hasta metáfora de la vida adulta, ¿verdad? A veces uno se esfuerza por mantener el cartel en alto mientras el universo decide derribarlo todo con una ráfaga de viento. Arthur, sin darse cuenta, ya estaba cayendo antes incluso de que llegara la ventisca. Lo más curioso en él es ese contraste casi poético entre el caos interno y el intento desesperado de mantenerse funcional, como ese amigo que dice está todo bien mientras claramente no lo está. Arthur crea una rutina rígida, casi mecánica, porque es la única forma de no perderse por completo. Anota chistes, registra pensamientos, busca entender el mundo, pero acaba dándose cuenta de que al mundo no le importa entenderlo a él. ¿Quién nunca se sintió invisible en una sala llena de gente? Y está esa risa, ¿verdad? Eso no es solo un detalle extraño, es casi un personaje aparte, una risa que estalla en el momento equivocado, que denuncia su fragilidad, que lo expone como una herida abierta. ¿Ya imaginaste no poder controlar justamente aquello que debería expresar alegría? Arthur vive en una prisión vocal donde la risa es grillete. Una ironía cruel que vuelve todo aún más incómodo, como reír de nervioso en una situación totalmente seria. En el fondo, Arthur es alguien que todavía cree, aunque en ruinas, que puede ser amado, o al menos visto. Mira a la sociedad como un niño que intenta llamar la atención de padres demasiado ocupados para notarlo. ¿Y cuántas veces nosotros también intentamos mostrar que estoy aquí en medio del ruido del mundo? Arthur carga esa esperanza infantil mezclada con una amargura adulta, una combinación explosiva que solo notas cuando ya es demasiado tarde. Pero hay algo en él que nos incomoda de un modo extraño, la sensación de que su historia podría ser la historia de cualquier persona dejada de lado durante demasiado tiempo. Es como mirarse al espejo en un mal día y reconocer ese cansancio que nadie ve. Gotham funciona casi como una máquina de moler gente. Y Arthur es uno más de los que fueron escupidos hacia afuera sin manual de instrucciones. Intenta continuar, pero siempre tropieza con sus propios pedazos rotos.
Y ese intento de ajustarse al mundo es casi conmovedor. Arthur quiere ser normal, sea lo que sea que eso signifique. Entonces sonríe, finge estar bien e intenta encajar en moldes que nunca fueron hechos para él. Sabes cuando intentas seguir todas las reglas y aún así nada funciona. Arthur vive en ese modo eterno, acumulando pequeñas frustraciones que, sumadas, pesan como concreto. La ciudad lo arrastra hacia abajo, pero él insiste en intentar emerger. Toda esa construcción de quién es él crea una tensión silenciosa, como si algo estuviera a punto de explotar sin aviso, un personaje que nace al borde del abismo e intenta equilibrarse con un hilo de esperanza gastado. Y claro, cuando acompañamos ese recorrido, notamos que cada pequeño detalle del día a día de él apunta a algo mayor, algo que aún no sabemos pero que está ahí, casi llamando al siguiente paso de esta historia que solo se vuelve más densa. Arthur siempre cargó una mente tan frágil como una taza antigua heredada de la abuela, bonita de lejos pero llena de grietas que nadie nota hasta intentar usarla. Vive con diagnósticos apilados como si fueran pequeñas etiquetas pegadas en su cerebro, y eso lo acompaña en cada gesto, cada intento de conectarse con el mundo. La ciudad lo mira como quien observa algo extraño sin intentar entenderlo. Y quien ya tuvo días turbulentos sabe bien qué es esa sensación de ser juzgado por fuera, mientras por dentro todo arde. Su rutina terapéutica, por ejemplo, parece hasta un guión de tragedia anunciada. Sesiones rápidas, respuestas mecánicas, una profesional perdida en su propio cansancio, todo contribuye a la sensación de abandono. Arthur intenta de verdad abrir el corazón, pero nada vuelve. Y cuando nada vuelve, el silencio se vuelve enemigo. Es como cuando alguien te pregunta si estás bien y respondes estoy para evitar explicar el caos interno que nadie quiere escuchar. Arthur vive en ese estoy desde siempre. La falta de acceso a medicamentos y apoyo psicológico solo empeora ese agujero interno. El gobierno corta recursos, el sistema se derrumba y él se queda allí, flotando entre la necesidad y la negligencia. ¿Ya notaste cómo en la vida real mucha gente que más necesita es justamente quien menos recibe apoyo? Es casi cruel cómo el mundo exige estabilidad emocional de quien nunca tuvo estructura para construirla. Arthur intenta mantenerse en pie, pero el suelo siempre tiembla bajo sus pies. Y su mente empieza a jugar con él. Crear pequeños delirios, pequeñas fantasías que dan color a una vida demasiado gris. ¿Quién nunca se imaginó una versión más feliz de la propia rutina? La diferencia es que, en su caso, esa fantasía se mezcla peligrosamente con la realidad. Crea lazos que nunca existieron, crea diálogos que nunca ocurrieron, porque es la única forma de sentir que no está solo, y sinceramente da hasta un apretón en el pecho verlo. El mundo externo tampoco hace esfuerzo por facilitarle nada. Las personas se burlan, empujan, humillan, como si su sufrimiento fuera invisible. Y eso activa ese punto doloroso que muchos ya sintieron, ser tratado como un error por simplemente existir. Arthur absorbe cada palabra torcida, cada risa dirigida, como si coleccionara pequeñas puñaladas emocionales a lo largo de la semana. La mente, ya frágil, empieza a defenderse como puede. Su cuerpo reacciona junto, siempre tenso, siempre listo para un impacto que nunca deja de llegar. Es esa sensación de vivir en alerta máxima, como si algo malo estuviera a punto de suceder todo el tiempo. Quien ya vivió un periodo fuerte de ansiedad sabe bien qué es eso, el corazón acelerando en medio de un momento común, el pensamiento que no te deja respirar bien. Arthur vive en esa tormenta constante, sin paraguas emocional. Y lo más triste es darse cuenta de que, incluso cuando intenta pedir ayuda, el mundo responde con puertas cerradas. Es como correr detrás de alguien haciendo señas de auxilio y ver a la persona girar el rostro, y eso va moldeando su percepción sobre sí mismo. Si nadie me escucha, quizá ni debería hablar. Esa creencia silenciosa va carcomiendo su visión del mundo, distorsionando todo a su alrededor. Su fragilidad se transforma en combustible para algo mucho mayor. Algo que aún está solo comenzando a tomar forma. Y en medio de ese caos interno surge un detalle casi imperceptible. Arthur empieza a darse cuenta de que quizá la única forma de no ser aplastado sea reaccionar de alguna manera. Una chispa todavía tímida, casi escondida, pero que ya da señales de que algo dentro de él está cambiando. Y es exactamente ese pequeño cambio lo que nos lleva al próximo punto de esta espiral emocional que solo va a intensificarse de aquí en adelante. La relación de Arthur con la madre es de esas que parecen, de lejos, casi cariñosa, pero cuando te acercas más percibes que allí existe una niebla pesada de dependencia emocional. Él la trata con una dulzura casi infantil, como quien intenta proteger la última cosa que aún tiene sentido en el mundo.
Pero al mismo tiempo, esa relación lo ata, lo sofoca, moldea sus inseguridades más profundas. Y quien ya tuvo una relación familiar complicada, sabe cómo eso puede convertirse en un laberinto sin salida. La madre de Arthur vive en el pasado, atrapada en una versión idealizada de Gotham y de sí misma, como si intentara rebobinar una cinta vieja que ya perdió el audio. Y arrastra a Arthur hacia dentro de esa película antigua, haciéndolo creer que existe alguien en algún lugar responsable por salvarlos. Él crece alimentando esa fantasía, como una brújula emocional apuntada a la nada. Y cuando la brújula se rompe, bueno, su mundo interno colapsa junto con ella. Lo más doloroso es darse cuenta de que Arthur aprendió a verse a través de los ojos de ella. Se convirtió en el cuidador, el hijo perfecto, el sustituto emocional, como tantos adultos que crecen creyendo que cuidar del otro es la única forma de ser amados. Él se dobla para atenderla, ajusta su propia vida para encajar en la rutina de ella, y sin darse cuenta va desapareciendo dentro de su propia casa. ¿Cuántas personas conoces que también perdieron su propia identidad intentando ser el pilar de la familia? Y cuando descubre que la madre guardaba secretos pesados, sombríos, imposibles de digerir, algo dentro de él simplemente se derrumba. Es como descubrir que la base de tu vida estaba construida con cartas falsas. La sensación es tan devastadora como descubrir una mentira que cargaste por años creyendo que era verdad absoluta. El impacto emocional de eso no es solo tristeza, es quiebre de realidad. Y en el caso de Arthur, quiebre de personalidad también. La revelación de que su infancia estuvo marcada por negligencia y abuso crea un choque interno que resuena como un terremoto emocional. Él empieza a darse cuenta de que el sufrimiento que siempre cargó no era una falla personal, sino el resultado de un ambiente tóxico que lo moldeó desde temprano. Es esa ficha que cae de forma cruel cuando entiendes que no eras demasiado sensible, sino demasiado lastimado. Arthur siente eso en cada memoria que resurge con fuerza bruta. Esta ruptura con la figura materna funciona como un gatillo profundo, liberando años de dolor y represión que intentaba empujar bajo la alfombra emocional. La madre, que antes era un símbolo de seguridad, se convierte en un recuerdo distorsionado, una sombra que lo atormenta cada vez que intenta entenderse. Y ahí comienza a surgir un sentimiento nuevo. Una mezcla de rabia, luto y liberación. Difícil incluso de nombrar. Y cuando Arthur finalmente ve a su madre como alguien que contribuyó a la construcción de su sufrimiento, algo cambia en la forma en que observa el mundo. Empieza a cuestionar no solo a la familia, sino todo aquello que siempre aceptó sin objeción. Es como quitarse una venda que estuvo allí por años. El dolor se convierte en combustible para reflexión y la reflexión en transformación. Transformación peligrosa, claro, pero inevitable ante el peso de lo que descubre. Al final de este torbellino emocional surge un nuevo Arthur. Alguien que aún no entendemos completamente, pero que ciertamente ya no es el hombre que entró en aquel hospital cargando una bolsa de esperanza. Algo se endureció allí, algo se quebró y eso abre camino para que vea el mundo con otros ojos. Y esa nueva mirada va a influenciar directamente el próximo conflicto interno que redefine quién se convierte. Arthur siempre fue alguien que deseó casi desesperadamente ser visto. No visto de lejos como quien observa a un extraño en la calle, sino visto de verdad con atención, cariño, respeto. Él crece creyendo que si hace todo bien, si sonríe en el momento correcto, si actúa de la forma correcta, alguien finalmente va a decir, tú importas. Y eso es algo profundamente humano. ¿Quién nunca buscó una mirada de reconocimiento para sentirse menos perdido en el mundo? Él intenta esa validación en el trabajo, incluso cuando todo allí parece conspirar contra él. ¿Conoces esa sensación de intentar agradar a un ambiente que ya decidió que no perteneces? Arthur vive eso diariamente. Cada chiste anotado en su cuaderno, cada intento de hacer reír a alguien, es un pedido silencioso de aceptación. Quiere ser tomado en serio como comediante, no porque sueñe con la fama, sino porque necesita urgentemente ser escuchado por alguien que no se esté burlando de él. Y es justamente en el stand-up donde esa búsqueda se intensifica. Sube al escenario temblando como quien se arriesga a saltar de un acantilado sin saber si hay agua abajo. El público se convierte en un monstruo de ojos juzgadores analizando cada respiración suya. Y cuando la risa involuntaria explota en el momento equivocado, el sueño se convierte en pesadilla. ¿Quién nunca tuvo ese momento de vergüenza tan fuerte que da ganas de desaparecer? Arthur vive eso como si fuera parte de su identidad. La televisación de esa búsqueda de validación solo empeora las cosas. Él idolatra a Murray Franklin como quien observa un modelo de figura paterna, aunque el presentador ni siquiera sabe quién es. Esa idealización es común en personas que nunca fueron realmente vistas en casa. Proyecta en Murray todo lo que nunca tuvo aprobación, afecto, relevancia.
Y cuando el programa utiliza su video para burlarse de él, la herida emocional se abre como si le arrancaran la piel con las manos. La vecina, por otro lado, representa un tipo de aceptación fantasiosa que él crea para sobrevivir. Inventa momentos, conversaciones, un romance entero que nunca existió, porque es más fácil creer en el afecto imaginado que enfrentar la soledad real. Y eso es más común de lo que parece. ¿Cuántas veces no creamos versiones más amables de la realidad para soportar el día? El problema es cuando lo imaginado y lo real chocan de forma violenta. La falta de validación constante hace que Arthur desarrolle un tipo de hambre emocional de esas que nunca sacian completamente. Intenta llenar el vacío con cualquier migaja de atención, sea una sonrisa, una broma, un sueño improbable. Y cuando se da cuenta de que el mundo solo ofrece desprecio, esa hambre se transforma en resentimiento. Y el resentimiento, cuando se acumula, hace que veamos el mundo de una forma diferente, más amarga, más dura, más distante. Con el tiempo, Arthur empieza a darse cuenta de que quizá la validación que tanto buscó nunca va a llegar. O peor, que solo aparece cuando deja de ser quien es. Esa percepción es dolorosa, casi como descubrir que estudiaste para el examen equivocado toda la vida. Y en esa frustración comienza a probar nuevas formas de ser visto, algunas más oscuras, más arriesgadas, más irreversibles. Es como si dijera, si no me ven así, entonces me verán de otro modo. Y es en ese momento cuando surge el verdadero punto de quiebre. La búsqueda de aceptación, que antes era dulce, esperanzadora, casi ingenua, comienza a convertirse en una búsqueda de poder. Porque en ausencia de afecto, algunas personas encuentran una forma distorsionada de finalmente existir. Y es exactamente aquí donde comienza a nacer el próximo conflicto interno, transformando no solo a Arthur, sino todo a su alrededor. La transformación de Arthur en Joker no ocurre de una vez, es casi como ver una cuerda rompiéndose fibra por fibra. No despierta villano, no se coloca una máscara mágica, simplemente deja de esconder partes de sí mismo que siempre estuvieron allí, asfixiadas por el miedo y la vergüenza. Y cuando alguien vive demasiado tiempo intentando agradar al mundo, llega un momento en que algo dentro se quiebra. ¿Quién nunca se cansó de ser el boncinho de la historia? Es como si Arthur pasara la vida entera intentando ser la versión que agrada a los otros, hasta darse cuenta de que esa versión nunca fue suficiente para nadie, y en ese momento comienza a probar otra forma de existir, una que no pide disculpas por ser intensa, diferente, dolorosa. Lo curioso es que cuando finalmente se encuentra, aunque sea de forma torcida, parece que la ciudad también lo percibe. Y ese reconocimiento, aunque caótico, alimenta la transformación. La primera chispa de ese cambio aparece cuando reacciona contra los agresores en el metro. Es un momento tan brutal como liberador, como si hubiera contenido la respiración toda la vida y finalmente soltara el aire. No se puede romantizar, claro, pero se puede entender el peso emocional que eso carga. Cuando alguien pasa demasiado tiempo tragando humillaciones, el cuerpo encuentra una forma de responder, a veces de la peor manera posible. Arthur es el retrato crudo de eso. Después de ese punto, él empieza a caminar diferente. La postura cambia, el mirar cambia, hasta su manera de sostener el cigarrillo se vuelve más firme. Es como si por primera vez ocupara espacio en el mundo. Quien ya pasó por un momento marcante en la vida, una decisión dolorosa, una ruptura necesaria, sabe cómo eso afecta el comportamiento hasta en los detalles más simples. Arthur está finalmente permitiéndose existir incluso en el lado sombrío de su propia historia. Y cuando se coloca esa ropa colorida, pasa la mano por el cabello verde y pinta la sonrisa definitiva. No es fantasía, es identidad. Es casi como si estuviera diciendo, este soy yo y ustedes van a tener que lidiar con eso. El maquillaje deja de ser máscara y se convierte en libertad. La ironía, él solo logra ser el mismo cuando deja de intentar ser lo que el mundo espera. ¿Quién nunca percibió que la propia autenticidad no cabía en el molde ajeno? La danza en el pasillo, ese momento icónico, simboliza perfectamente esa liberación. Repara cómo parece liviano, casi flotando. No es felicidad, es alivio. Es el cuerpo celebrando la ruptura de una prisión emocional que lo ahogó por décadas. Es extraño, incómodo, casi perturbador, pero es una explosión de identidad. Y es hermoso de una manera torcida cuando pensamos en lo que aquello representa internamente. El problema es que esa versión de sí mismo es alimentada no por amor, sino por caos. Encuentra poder donde antes solo existía miedo, y ese poder lo seduce como una luz fuerte para alguien que vivió en la oscuridad. Y poco a poco cambia la búsqueda de validación por la búsqueda de impacto. Quiere ser visto, sí, pero ahora quiere ser visto ardiendo, gritando, desafiando. Es la aceptación transformada en provocación. Es el afecto transformado en ruido. Y cuando finalmente asume por completo el nombre Joker, no está solo cambiando de personaje.
Está enterrando a Arthur, enterrando el dolor, enterrando al niño que quería ser amado. Es una muerte simbólica, emocional, psicológica y un renacimiento feroz. Y es justamente esa nueva versión de él la que va a abrir espacio para el próximo punto donde su relación con la sociedad cambia completamente y junto con ella el impacto que causa en el mundo a su alrededor. Cuando Arthur percibe que su dolor no es aislado, que existe una ciudad entera sangrando de injusticia, desigualdad y abandono, algo dentro de él cambia de escala. Antes era solo un hombre intentando sobrevivir a sus propios fantasmas. Ahora se da cuenta de que no está solo en ese caos. Es como cuando pensamos que estamos pasando por algo solos y de repente descubrimos que la mitad de las personas a nuestro alrededor vive la misma tormenta silenciosa. Eso crea un tipo de fuerza colectiva imposible de ignorar. Él empieza a notar que su actitud en el metro no fue apenas un acto impulsivo, sino una chispa que encendió un pabilo gigante. Y esa percepción es poderosa, incluso peligrosa. Es la primera vez que el mundo reacciona no ignorando, sino resonando. Lo que antes era vacío ahora tiene voz. Quien ya sintió por primera vez que su opinión importa, aunque sea mínimamente, entiende el impacto emocional de esa validación repentina. Arthur siente eso multiplicado por 1000. La figura de la máscara de payaso se convierte en símbolo de revuelta, y él no esperaba eso, pero tampoco lo rechaza. Es como si viera su dolor transformado en bandera. Y sinceramente existe algo profundamente humano en querer que la propia historia, por más torcida que sea, tenga sentido para alguien. Arthur observa a la multitud con una especie de asombro orgulloso, como quien piensa: entonces ustedes finalmente me ven. Solo que esa relación con el caos colectivo alimenta su peor lado. Empieza a interpretar el apoyo de las masas como justificación emocional para su propio colapso moral. Es el tipo de trampa psicológica en la que mucha gente cae: confundir impacto con propósito, confundir aplauso con afecto. Empieza a creer que sus acciones violentas son necesarias, casi inevitables, y es ahí donde el Joker que conocemos empieza a respirar. El programa de Murray funciona como el ápice de todo eso. Allí enfrenta el símbolo máximo de la sociedad que lo ignora, con cámaras que antes lo ridiculizaban ahora apuntadas directamente hacia él. Y cuando revela toda la rabia acumulada, toda la frustración guardada, toda la violencia tragada durante años, no es solo Arthur expresándose, es el dolor colectivo ganando rostro, un rostro pintado, distorsionado, devastado por el abandono. Es tenso, incómodo y psicológicamente riquísimo. La ciudad, por su parte, reacciona con fervor. Mientras Arthur baila sobre el coche de la policía rodeado de personas enmascaradas, se convierte en algo más que un individuo, se vuelve arquetipo. Se convierte en una revuelta viva. Desde el punto de vista psicológico, es fascinante ver cómo el sufrimiento reprimido puede transformarse en identidad cuando encuentra eco social. Es como si en ese momento Gotham gritara lo que él tragó toda su vida. Y en ese punto ya no existe separación clara entre Arthur y Joker. El caos externo refleja exactamente lo que él siente por dentro. Se ve reflejado en las calles, violento, ruidoso, sin control. Y de una forma casi trágica, encuentra pertenencia en el lugar más sombrío posible. La ciudad que lo ignoraba ahora lo levanta como símbolo, no porque lo entienda, sino porque representa algo mayor que él mismo. Y es ese nuevo lugar que ocupa no más como individuo, sino como ícono, lo que redefine completamente su percepción de sí mismo y del mundo. Descubre un tipo de poder que nunca tuvo. Y ese poder moldea la próxima etapa de su jornada psicológica, donde su identidad deja de ser construida por los otros y pasa a ser alimentada por él mismo de un modo cada vez más imprevisible. La suma de todo lo que Arthur vivió, desde la negligencia hasta la humillación, desde la soledad hasta la fantasía, desde la fragilidad hasta el caos, no crea solo un personaje, crea un sistema psicológico entero operando bajo escombros. Su personalidad nace de la colisión entre dolor acumulado y falta de apoyo. No se convierte en Joker a pesar de lo que vivió, sino por causa de eso. Es como juntar piezas de un rompecabezas y percibir que al final la imagen no podía ser otra. Todo lleva al mismo lugar. Cada elección que hace después de la transformación tiene raíces profundas en el pasado. La violencia, por ejemplo, no aparece como impulso gratuito, sino como respuesta distorsionada a años de impotencia. Cuando actúa como quien finalmente encontró un modo torcido claro de recuperar control sobre una vida en la que siempre fue blanco. Es el reflejo extremo de lo que ocurre cuando alguien pasa demasiado tiempo tragando el mundo, sin poder reaccionar. En Arthur, el silencio se vuelve explosión. La búsqueda por reconocimiento, antes dulce y esperanzadora, se transforma en necesidad de impacto. El "me vean" se vuelve "ustedes van a notarme", aunque sea gritando.
Y ese giro es un proceso común cuando alguien pierde la esperanza de recibir afecto genuino. El cerebro cambia cariño por ruido, atención por choque. No se trata de maldad, se trata de desesperación emocional. Y cuando la validación aparece, aunque sea de forma caótica, se convierte en combustible para continuar. El descubrimiento de los abusos, de los secretos y de la vida construida en mentiras destruye el cimiento emocional que aún existía. Él se da cuenta de que nunca tuvo una base segura, y eso desmonta cualquier posibilidad de estabilidad psicológica. Personas que pasan por rupturas así frecuentemente buscan nuevas identidades, y en su caso, la nueva identidad no solo nace, sino que se impone con violencia. Joker se convierte no solo en un nombre, sino en un refugio donde Arthur no necesita sentir dolor. La relación con la fantasía también moldea su manera de actuar. Vivió tanto tiempo en una realidad distorsionada, la del romance imaginario, la de la conexión ilusoria, la de la esperanza fantasiosa, que cuando la línea entre real e imaginado se rompe definitivamente deja de intentar diferenciarlas. Su nueva persona opera sin reglas fijas porque Arthur nunca tuvo una realidad fija para apoyarse. Es como intentar construir moralidad sobre arena movediza, no hay cómo sostenerlo. La percepción de sí mismo cambia radicalmente. Antes era un hombre intentando sobrevivir. Después se vuelve alguien que se ve como necesario. Y esa es una virada muy peligrosa cuando alguien que siempre se sintió invisible encuentra un papel incluso sombrío, empiezas a actuar como si aquello fuera destino. Joker se convierte en la narrativa por la cual Arthur justifica su dolor y sus decisiones. Finalmente es alguien, y eso pesa más que cualquier límite moral. La relación con la sociedad también interfiere en eso. Cuando las calles comienzan a resonar su imagen, cuando percibe que representa un sentimiento colectivo, se siente validado de una manera que nunca vivió. Es como si la ciudad dijera, incluso sin querer, tú tenías razón al sentirte así. Y cuando el mundo refuerza la visión distorsionada de alguien frágil, esa persona se entrega totalmente al nuevo papel. Arthur descubre poder donde antes había ausencia, y ese poder moldea todo. Y finalmente la unión de todos esos conflictos crea el Joker definitivo, un hombre que ya no busca amor, busca impacto, que no quiere ser entendido, quiere ser sentido, que ya no intenta encajar, intenta desencajar el mundo. La construcción psicológica de él es tan caótica como Gotham, y eso abre espacio para el próximo paso, donde su identidad deja de ser solo consecuencia y pasa a ser combustible para algo aún más imprevisible que está a punto de surgir. La transformación final de Arthur en Joker no ocurre en un único momento, pero el ápice es simbólico. Es cuando deja de intentar arreglar su vida y decide abrazar el caos que siempre lo rodeó. Ya no está intentando ser aceptado, comprendido o amado. Está por primera vez actuando sin cargar el peso de agradar a nadie. Es la liberación más distorsionada posible, la destrucción como alivio emocional. Es como si por primera vez respirara profundo. El punto crítico de ese cambio es cuando él se da cuenta de que ya no necesita ocultar sus dolores. La risa involuntaria, antes fuente de vergüenza, se convierte en una firma. Su fragilidad se vuelve estética. Su soledad se convierte en performance. Todo aquello que intentó esconder por años se transforma en parte de quien elige ser. Y cuando alguien abraza sus propios traumas como identidad, cualquier límite comportamental empieza a desaparecer. Su aparición en el programa de Murray es el momento más fuerte de ese giro. Arthur entra al escenario como alguien sin nada que perder. Pero es el Guasón quien habla, quien se posiciona, quien ríe, quien confronta a toda la ciudad. Allí, él no está solo reaccionando al mundo, está respondiéndole con una nueva conciencia. Y esa conciencia nace del dolor acumulado. Quien sufre en silencio por tanto tiempo puede terminar confundiendo impacto con libertad. La confesión pública, el discurso, el choque, todo eso representa a Arthur abandonando finalmente cualquier resto de máscara emocional. Él decide ser visto, pero ahora de la forma más perturbadora. La necesidad de validación, antes dulce y tímida, se transforma en exhibición cruel. Y la audiencia, perdida entre el horror y el fascinio, le da justamente lo que siempre le faltó: atención. Es irónico, trágico e inevitable. El caos que se expande por la ciudad funciona como espejo para él. Por primera vez en su vida, mira a su alrededor y ve personas que se identifican con su dolor, aunque sea por motivos diferentes. La sensación que Arthur tiene es de pertenencia. Se convierte en símbolo no por intención política, sino por identificación emocional colectiva. Y esa validación social es el último empujón para solidificar su nueva identidad. Cuando es levantado por la multitud, lo que sucede no es solo un momento visualmente impactante, es la coronación simbólica. Arthur muere allí.
Lo que se levanta es el Guasón, entero, completo, sin espacio para volver atrás. La máscara de payaso, antes parte de un trabajo mediocre, se convierte en su rostro definitivo. Finalmente encuentra un papel en el mundo, aunque haya nacido de ruinas. En el hospital psiquiátrico, la sonrisa, la calma y la desconexión muestran que su transformación no fue momentánea, fue total. Ya no existe conflicto interno, ya no existe lucha contra su propia condición. Existe aceptación. Él encontró paz dentro del caos. Y es ahí donde el personaje se vuelve verdaderamente peligroso, un hombre que lo perdió todo, y que al mismo tiempo cree haber encontrado finalmente un propósito. Y así, su viaje termina como una espiral cerrada, empieza como alguien intentando sobrevivir y termina como alguien que abraza completamente el colapso. Esa evolución o degradación es lo que hace que el Guasón se convierta en una de las mentes más complejas y fascinantes de la ficción. Él no nace como villano, es construido pieza por pieza hasta convertirse en algo que nadie puede prever ni controlar. Y ahora, después de sumergirte tan profundamente en esta montaña rusa emocional llamada Arthur Fleck, ¿qué te pareció este análisis? ¿Pudiste ver al Guasón de una forma diferente, quizá más humana, más perturbadora o más cercana a nuestra propia realidad de lo que nos gustaría admitir? Siempre tengo curiosidad por saber qué parte te pega más, porque cada persona encuentra un detalle distinto en esta historia. Y ahora cuéntame qué personaje quieres ver aquí en el próximo análisis. Puede ser alguien de las películas, de las series, de los juegos, ese personaje que te intriga, que te deja con 1000 preguntas en la cabeza o que simplemente te parece demasiado fascinante como para no ser diseccionado. Elige un nombre y déjalo en los comentarios, yo siempre leo todo. Y claro, si te gustó esta inmersión psicológica y quieres seguir aprendiendo sobre personajes de una manera ligera, profunda y adictiva, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún video nuevo y continúas este viaje conmigo. Prometo que los próximos te van a sorprender tanto como este.